Bien, y hoy de lo que te quiero hablar es de una expresión que vengo viendo en las redes sociales con esto de la cuarentena y que es esa pregunta de ¿qué te enseñó esta cuarentena? Y de esto que te voy a contar, hay parte que acabo de escribir un post justamente de Don Eso que va a estar subido en mis redes sociales, así que lo podés encontrar y vas a poder encontrar algunos de los temas o los elementos que voy a trabajar acá y otro, obviamente que a través del video voy a dejar que voy a improvisar, o más que improvisar, voy a contarte de lo que voy a hacer espontáneo, sería la palabra correcta respecto a esto. Porque lo que me interesa es que no te apures en tratar de poder decir qué te enseñó esta cuarentena. Entonces, este video voy a trabajar con 3 elementos que fueron los que pude finalmente determinar que son los elementos que son necesarios y que subyacen a todo proceso de transformación personal e individual. Claro, este no es un descubrimiento que yo haya hecho por una cuestión simplemente de haberla leído en un libro, sino que finalmente, aparte de todo mi proceso de transformación personal, que incluyó toda la parte tanto desde lo físico y desde lo interior y de mi forma de ver en un montón y sentir sobre todo un montón de cosas de la vida, lo que pude comprobar es que había 3 pasos que siempre se habían hecho presentes. Y estos 3 pasos son los siguientes: ver, comprender y concluir. Y de esto es lo que te quiero hablar hoy, y de estos 3 pasos es lo que te quiero hablar hoy. Porque cuando entendemos que estos 3 pasos se dan siempre en un proceso de transformación, en un proceso de crecimiento, podemos empezar a distinguir en qué estadio estamos y simplemente al poder comprender, capitalizar cada uno de esos pasos para que realmente tengan la productividad necesaria y a su vez el comienzo y el fin necesario para poder pasar a la siguiente etapa. Y claro, estos procesos de ver, comprender, concluir son procesos en los cuales el ser humano está permanentemente metido, consciente o inconscientemente, siempre estamos metidos. Y la idea es que empecemos a estar en esos procesos de forma consciente. Y además, en esos procesos de ver, comprender y concluir, muchas veces se van dando de forma simultánea. Mientras recién estamos viendo algo, estamos concluyendo alguna otra cosa respecto a nuestra propia vida o lo que fuera. Y mientras estamos en alguna de esos 2 estadios, tal vez estamos comprendiendo algo también de lo que nos impacta o nos influye en esta vida. Entonces, ¿de qué se trata esto de ver? Para que puedas justamente identificar en qué estadio estás, de qué se trata esto de comprender y de qué se trata esto de concluir. Y cuando hablamos de ver, hablamos de un momento que lamentablemente suele llegar a través del dolor. Y digo lamentablemente porque hay otra forma. Y la forma ideal es a través del silencio, es a través de la pregunta, es a través de observar eso que quizás no sea necesario que nos incomode para hacernos la pregunta. Quizás la incomodidad ajena podría ser una buena forma de poder pararnos desde la pregunta, pero generalmente el ser humano empieza a ver y observar algo a través de la incomodidad y sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo personal. Lo solemos hacer a través del dolor, o sea, cuando algo nos duele y ya no aguantamos más y no podemos más y decimos basta, ahí es donde nos hacemos la pregunta para poder salir de ese estado de incomodidad. Y ese estado de incomodidad nos empieza a mostrar muchas veces algo que hasta acá claramente no estábamos viendo y que tiene que ver con nosotros. Ahora, claro, en esta cuarentena, en este momento de silencio, es un momento de empezar a ver. Es un momento de empezar a mirar. Primero, porque vivimos una situación choqueante. De golpe, de la noche a la mañana, vamos a decir, quedamos todos guardados o encerrados en nuestras casas y de repente empezamos a ver que había un montón de cosas que estábamos dando por tácita, como la importancia de los abrazos, la importancia de poder hacer lo que se nos daba la gana estando en la calle, yendo a un gimnasio, encontrándonos con gente, saliendo a tomar una cerveza, disfrutando con amigos, trabajando de forma cotidiana, libre, pudiendo producir, sin temor, sin esa sensación de que, bueno, si hay un contacto me va a suceder algo. Y de repente empezamos a ver una ausencia de libertad. Ahora,
la pregunta que nosotros nos tenemos que poder hacer con esto es, ¿qué me está mostrando de mí en base a cómo lo estoy viviendo? Claro, podríamos creer que la conclusión es, ok, qué importante que es la libertad. El tema es que lo único que está pasando en este momento es que podemos empezar a ver que la libertad, por decir uno de los tantos temas, como también podríamos decir otros, ahora lo voy a decir, pero la libertad, para seguir con un tema único, tiene que, por ejemplo, nos está mostrando algo respecto a qué nos dábamos permiso o no nos dábamos permiso en el momento en que no había nadie, ningún papá Estado, y lo digo adrede porque para nuestro inconsciente el Estado son los padres y los padres son el Estado. No había ningún papá Estado que nos dijera no podés salir. Y de repente nos encontramos con esa restricción y la pregunta empieza o puede ser distinta y tiene que ver con qué permisos no me daba. ¿Qué permisos me podría dar ahora que veo que no me daba permisos? Y empezar a ver cuál es, y sigo con el tema de libertad, cuál es mi relación con la libertad. Como también puedo ver cuál es la relación con mi actividad física, cuál es la relación con mi espacio. Hoy pensaba en la gente que vive con otras personas y que de repente están todo el tiempo conviviendo. Cosa que en épocas donde uno salía porque iba a trabajar o porque hacía cualquier actividad, eso no pasaba. Y por ende, de repente empezás a encontrar la importancia de tu espacio individual y empezás a ver características del otro que antes no veías, pero empezás a ver, vuelvo a esto, ver eso no es concluir. Esto es una de las cosas más importantes que me parece que les quiero transmitir, porque veo como una premura en querer llegar a conclusiones. Y ya va a llegar el tiempo individual de las conclusiones, cuando uno está en calma. Ahora estamos hablando primero del ver. El ver es un momento de introspección, pero además hay otra cosa que pasa con el ver, que tiene que ver con que a veces vemos que hay algo, pero no vemos con claridad qué. Y este que estamos viviendo ahora es exactamente un momento de ese estilo. Por eso tampoco hay que apurarse en sacar conclusiones, o por lo menos mi mirada es que no hay que apurarse en sacar conclusiones, porque cuando vos empezás a ver algo, pero es como, yo lo definí una vez sobre algo personal, como si tuviera un velo, viste como cuando hay humo y de repente vos ves pero ves nubloso, o sea, estás viendo algo del otro lado, pero está como tapado por algo. Yo particularmente soy muy visual, muy gráfico. Y yo tenía esa sensación, recuerdo esto, lo he charlado en mis terapias personales, es decir, sentía ese velo de que había algo que no estaba pudiendo ver 100% de una situación. Y justamente eso es lo que está pasando ahora, porque además eso que sucede porque el ego le duele mucho ver el total de la situación, pero horrores le duele. Por ende, en ese ver todavía, pero solapado, la importancia es dar el tiempo para que esos velos caigan y el ego va a dar pelea, va a poner resistencia a que esos velos caigan. Y es el mismo ego al que le va a interesar que rápidamente saques conclusiones, porque eso va a hacer que no vayas a un análisis más profundo, porque el análisis más profundo te va a llevar a la verdadera introspección del ser y con eso a la propia comprensión de quién sos. Y cuando comprendes quién sos en el plano espiritual, terminás comprendiendo que la paz absoluta radica en vos. Algo que al ego no le causa mucha gracia. Y no es porque sea malo, es porque vamos a decirlo así, es porque es parte del juego que vinimos a jugar. Entonces, en este tiempo, que es un tiempo para ver, es un tiempo para hacerse preguntas y un tiempo para dejar que lleguen las preguntas, el ver simplemente tiene que ser un estadio de contemplación y sin juicio. Porque esto es el otro punto de lo que tiene que ver con el ver. En el ver no emito juicios, simplemente hago afirmaciones. Es decir, ok, me molesta la presencia de un otro.
No lo juzgo, no es ni bueno ni malo. La afirmación es, esto me molesta. Me incomoda no poder ir a hacer actividad física al aire libre. No es ni bueno ni malo, es simplemente una observación. Me preocupo por lo económico. Es una afirmación, no es ni bueno ni malo. Después va a llegar atrás de eso las preguntas de, ok, ¿qué te viene a mostrar eso? ¿Qué parte no revelada de vos te está mostrando eso? Porque a cada uno de los que están mirando este video y de las personas que estamos transitando a nivel mundial esto, las preocupaciones no son muy distintas. ¿Y de qué dependen esa diferencia? De nuestros niveles de creencia, niveles por decir una forma, o de nuestras creencias, dependen de nuestros proyectos sentidos, de los legados de nuestro transgeneracional y de un bagaje que traemos, con el que resonamos y con el que construimos nuestra realidad del mundo según como lo miramos. Por eso la importancia de simplemente ver. Ahora, pasemos al comprender, porque digo, ok, ¿qué es lo que viene después del ver? Después del ver viene el comprender. ¿Qué es el comprender? Meter en el cuerpo. Comprender, prender con eso. Pero prender en el cuerpo todavía no es tiempo de una conclusión. Y te lo voy a decir de esta forma. Es como cuando empezás a hacer una actividad física. Te la enseñan, perfecto. Después empezás a hacer el ejercicio. Viene el profe y te corrige. Este movimiento, este otro movimiento, esto por acá, esto por allá. Hasta que de repente, en un momento te vas a hacer dueño de ese modo de hacerlo. Bien, el comprender también tiene una parte dolorosa, porque en el comprender te empezás a hacer cargo, pero lo empezás a meter en el cuerpo. Y en el comprender empiezan a chocar con mucha fuerza los dos paradigmas, el anterior y el que empieza a querer construirse como nuevo. El que observó esto que molestaba y el que dice, pero quiero ir transformando otra realidad. Y eso empieza a transitar en vos. Por eso, como dicen, nos pasan las cosas, sí, porque nos pasan. Esto es lo que me pasó. Exactamente, la comprensión es cuando empiezan a pasar las cosas, pero es cuando empezamos a meterlo en el cuerpo. Y de alguna forma, es más, te diría que es un periodo muy turbulento, porque ese choque de paradigmas despierta esa turbulencia. Sin embargo, en la comprensión hay cosas en tu interior que se van modificando. Y en esa comprensión, en ese ir metiendo en el cuerpo, voy encontrando nuevas formas de responder, de actuar, de pensar, de sentir en base a eso que vi, de esto que vi. Y lo voy a empezar a mirar distinto. Porque ahora que lo empecé a meter en el cuerpo, empiezo a mirar distinto, lo empiezo a cuestionar, lo empiezo al observarlo, encontrarle distintos matices que antes, por tenerlo en transparencia y por eso no lo veía, no podía observar esos matices, esos colores, esa claridad que ahora veo de las diferentes formas, porque ahora que lo empecé a comprender tengo para empezar a comparar de alguna u otra forma. Y después va a llegar el tiempo de concluir. Y en el concluir, que es cuando te haces dueño de aquello que observaste, de aquello que aprendiste y de aquello que ahora lo pasás a hacer a tu modo, habiendo salido de las creencias anteriores, creando nuevos paradigmas y nuevas creencias, ni mejores ni peores, nuevas, pero empezás a hacerte absolutamente dueño de eso que viste y por ende podés transformar tu realidad. Pero no la realidad solamente ajena, que también se puede transformar, sino y sobre todo la realidad interna, la realidad con la que observo el mundo, la realidad con la que miro al mundo, que es la realidad que me permite por ahí salir del temor de lo que viene al futuro y decir, bueno, no, pero si tengo que vivir el hoy, no puedo estar preocupándome de lo que va a venir. Mejor me ocupo de lo que estoy haciendo. Tal vez me permite en esa comprensión entender que mi vida requiere determinadas libertades.
o que también requiero de determinadas opresiones para poder actuar. Porque cuando me dieron absoluta libertad, por ejemplo, no pude hacer algo distinto. Pero cuando me tienen llevándome de tal forma, por dar un ejemplo, ahí sí, en esos momentos capaz que actúo y que soy bueno trabajando. Y hay otras personas que van a ser totalmente inversa. Se van a dar cuenta que en la libertad se sintieron para ellas mucho más productivas que cuando estaban trabajando bajo alguien que les dijera qué hacer, o con alguien más que bajo, con alguien que les dijera qué hacer. En la comprensión te haces dueño de la cosa, podríamos decir. Y al hacerte dueño, empezás a armar tu vida a tu manera, ese pedacito de tu vida a tu manera, de tal forma que la transformás, aunque sea en esa área. Y empezás a definir en esa área que viste, que comprendiste y que ahora estás concluyendo, quién elegís ser, quién sos. Frente a esto, soy libertad. Frente a esto, soy determinación. Frente a esto, soy capacidad. Frente a esto, soy lo que fuera. Porque concluí, pero lo metí en el cuerpo de tal forma, y por eso insisto una vez más, para ir cerrando, con el no apurarse. Por eso insisto una vez más en el concluir, perdón, pero me llamaban por teléfono. En el concluir, y por esto insisto más, no apresurarse, es cuando las cosas las metí en el cuerpo. Y cuando las metí en el cuerpo, ahí existe la verdadera transformación. Si no, solamente esa conclusión que saqué al principio es verbal y está enviciada por todas las creencias. Para concluir, para llegar al fin de todo esto, de este proceso, y como te dije, te conté que de esto escribí un post, pero bueno, dice otras cosas más todavía y muchas menos de las que dije ahora también, pero espero que te sirva. Pero cuando concluís es cuando podés hacer algo con todo eso. Lo que yo te invito es a acompañar el proceso. ¿Qué es acompañar el proceso? No los apures. Ver puede llevarte meses, años, semanas y en algún caso días. Me cuesta pensar que realmente ver algo nos lleva solamente días, porque como te dije antes, choca con paradigmas y al ego mucho no le gusta cambiar, y al cerebro, por una cuestión biológica, tampoco le gusta cambiar de idea muy velozmente, porque cambiar de idea para el cerebro es creer que está perdiendo energía que la necesita. El cerebro prehistórico cree que necesita esa energía para ir a cazar. Por eso los procesos de transformación cansan. No apures el ver. Dale espacio al comprender. Cuando sientas esa turbulencia, no la resistas. Aceptá esa resistencia, aceptala si está, pero comprendé justamente, metiéndola en el cuerpo, que esa resistencia es lógica y que ese choque de paradigmas tiene que estar, y que ese un día hacer una cosa y otro día hacer otra hasta que encuentres tu versión más auténtica, es necesario que estés. Y el concluir, te puedo asegurar que va a llegar solo. El concluir va a llegar como una forma de eureka. Y ese eureka no es un eureka de un instante. Es un eureka que se generó años, meses, semanas o días atrás. Cuando algo lo empezaste a ver, te diste el permiso de soltarlo y verlo para luego comprenderlo. Y en ese momento de eureka puedes decir finalmente, ahora sí, ahora puedo concluir. Espero que este video te sea de utilidad. Te mando un abrazo. Y si querés, déjame comentarios ahí abajo, opiniones, contar lo que estás viendo en este proceso, y todo lo que me quieras compartir va a ser muy bienvenido. No te apures, no te llenes de ansiedad en querer llegar a conclusiones en este momento. Disfruta la cuarentena, disfrútala como un momento de ver,
es un momento de encontrarnos con nosotros mismos. La naturaleza es sabia y más allá de cualquier movimiento del hombre, la naturaleza sabe también por qué nos invitó a este proceso, por qué aceptó que sucediera. Nos vemos en la próxima.